Buenos días chicos, soy la maestra Ceci y este es un video de repaso de los últimos dos temas que vimos, que son las técnicas de investigación y la encuesta. Presten mucha atención, voy a tratar de ir rápido, pero haciéndolo lo más claro posible, ¿sí? Todo este rollo de los últimos dos temas que vimos empieza con la investigación. Existen diferentes tipos de investigación, que son la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación de acción participativa. Ustedes hicieron un cuadro comparativo de estos tipos de investigación, en particular de sus técnicas. Entonces, nada más para repasar, recuerden que la investigación cuantitativa se centra en encontrar resultados generalizables, es decir, que aplique a toda la realidad, y se enfoca mucho en la estadística, mientras que la investigación cualitativa se centra en la búsqueda de datos profundos o cualidades de algún aspecto de la realidad más parcial, ¿no? o nada más una parte. Y la acción participativa lo que hace o lo que busca es que la comunidad encuentre sus propias respuestas con la intención de que haya un cambio social. ¿Okay? Ahora, estos tipos de investigación tienen sus técnicas en específico. ¿Okay? Vamos a ver. Técnicas. ¿Okay? La investigación cuantitativa, sus técnicas, como ya sabemos que se centra pues como en la estadística o en lo numérico, sus técnicas van a ser encuestas y test, ¿sí? Que son elementos que nos dan como mucha información que se puede analizar de forma estadística. Mientras que la investigación cualitativa, que busca como información más profunda, sus técnicas van a ser pues justamente entrevistas que permitan conocer la realidad de la persona a la que entrevistamos. Y la acción participativa, como hemos estudiado, sus técnicas son más como la observación directa de la gente, asambleas en las que se habla con los líderes de la comunidad y posibles grupos de discusión en los que la gente reflexiona sobre sus problemas. ¿Okay? Ahora, bueno, nosotros, si nos centramos en la última, que es acción participativa, ¿sí? Y recordamos que pues su intención es que la comunidad encuentre sus propias respuestas. Y bueno, pensamos en las técnicas. Dentro de esta investigación, acción participativa, es donde se va a encontrar contextualizada la materia que estamos estudiando, que es diagnóstico comunitario participativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al revisar estos temas? Siempre dentro del diagnóstico comunitario participativo, que es parte de la investigación de acción participativa, tenemos claros sus objetivos y sus técnicas, pero vemos que dentro del diagnóstico comunitario participativo podemos utilizar también técnicas de los otros tipos de investigación. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos tomando prestadas técnicas de otros tipos de investigación para la elaboración de un diagnóstico comunitario participativo, aunque sea de una investigación acción participativa. ¿Cuál es la técnica que tomamos prestada? Pues las encuestas de la investigación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme quito esto. Y ahora vamos a enfocarnos a la encuesta. ¿Ok? Recordando, la encuesta... A ver... Vamos a recordar que la encuesta está contextualizada en la investigación cuantitativa, es decir, la encuesta es parte de una investigación que se asienta mucho en la ciencia tradicional, que busca resultados generalizables y que se basa mucho en la estadística. Entonces, en ese sentido, pensando en la ciencia tradicional, cuando hacemos una encuesta vamos a seguir los procedimientos de la ciencia tradicional y todo comienza con un problema, ¿sí? Cuando existe algún problema en la realidad que queremos investigar, en la ciencia tradicional, inmediatamente después de identificar el problema, nos hacemos una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación nos debe llevar a una posible respuesta, y esta posible respuesta se conoce como hipótesis, ¿sí? Y de la hipótesis van a surgir las variables.
Esto ya se los expliqué yo en otro video cuando les expliqué las diapositivas, pero estamos repasando, ¿ok? Entonces, a ver, el ejemplo que yo les ponía en en las diapositivas era que un posible problema sería la violencia o el alcoholismo, ¿ok? ¿Cuál sería una pregunta de investigación ante estos problemas? El ejemplo que yo ponía era que tal vez el alcoholismo ocasiona violencia. Esa sería la pregunta de investigación ante estos problemas. ¿Y cuál es mi hipótesis o mi posible respuesta ante esta pregunta? Que si hay alcohol, probablemente haya violencia, ¿ok? Esta es mi posible respuesta. Todavía no sé si esta es la respuesta a mi pregunta porque tengo que hacer la investigación, o sea, tengo que hacer la encuesta para saber si esto es real. Entonces, como es una posible respuesta, es una hipótesis. Y entonces, como les explicaba en el video de las diapositivas, pues las variables de esta pregunta y de esta hipótesis son alcoholismo y violencia, en el supuesto de que el alcoholismo ocasiona violencia. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de todo este proceso que realizo, yo elaboro una encuesta. Y también al momento de realizar una encuesta, pues tengo que decidir cuál va a ser mi muestra, que la muestra va a ser la población o parte de la población a la que se aplicará la encuesta. En el ejemplo eran, pues, adultos que tuvieran familia, ¿no? En la que tal vez existiera algún tipo de violencia. En los casos que ustedes hicieron en la tarea de encuesta, pues la población podía ser su mismo grupo o los vecinos, dependiendo del caso que les hubiera tocado, ¿ok? Entonces ahora, ya que hicimos todo este proceso, comenzamos con la elaboración del cuestionario para la encuesta. ¿Sí? Okay. Primero, ¿cómo deben ser las preguntas de la encuesta? Eso pues rápidamente lo repasamos. Deben ser cortas, deben ser claras, deben ser lo más simple posibles, deben estar escritas en segunda persona, es decir, tienen que estar redactadas como si le hablaran a usted o a ti, a tú. Deben estar en positivo, debemos evitar el uso de los negativos y deben ser neutras, o sea, no debe como haber algún tipo de tendencia que, ¿cómo se llama? Que parezca que queremos que la persona responda algo en específico, ¿ok? Ahora vamos a ver los tipos de preguntas. Yo tenía por aquí un papelito que decía tipos de preguntas, pero no lo encuentro. Miren, para ver los tipos de preguntas, vamos a tomar la encuesta ejemplo que yo les puse en plataforma, ¿sí? Comenzando con las preguntas de identificación. Las preguntas de identificación son las primeritas que se ponen en la encuesta justo después de las indicaciones y son preguntas como muy generales como las que vemos aquí acerca de si la persona es hombre o mujer, su edad, tal vez en dónde vive o de dónde es, si tiene familia, si no tiene familia. Eso, o sea, las preguntas de identificación van a cambiar dependiendo de nuestros objetivos, ¿ok? Entonces, este primer tipo de preguntas que estamos viendo son las de identificación, ¿ok? Inmediatamente después de las preguntas de identificación vienen las preguntas de acceso. En el ejemplo están aquí abajito, son inmediatamente después, son estas dos. Dice, indique con una X con qué frecuencia en su familia se consume bebidas alcohólicas. Y la otra pregunta es, indique con una X con qué frecuencia alguien de la familia expresa enojo o preocupación por el consumo de alcohol de uno o varios miembros de la familia. ¿Por qué estas son preguntas de acceso? Porque son preguntas hasta cierto punto relajadas y bastante sencillas, ¿sí? O sea, en este punto la persona no debe tener mayor problema o mayor inconveniente en decir con qué frecuencia se consume bebidas alcohólicas o con qué frecuencia hay preocupación al respecto. O sea, son preguntas bastante relajadas, ¿ok? Y ya luego vienen las preguntas, sí, o sea, son siempre del mismo tema, pero comienzan a complicarse. Recuerden que las preguntas se ordenan de lo más general a lo más específico y también se ordenan por tema. Entonces, primero se hacen preguntas
sobre las discusiones y si hay golpes, y luego comienzan a entrar las preguntas sobre el alcohol. Estas preguntas pues pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de elección múltiple, como son de hecho estas, ¿no? Porque como vemos tienen diferentes opciones de respuesta. Luego también están las preguntas cerradas, que son las que nos dan dos opciones. Y están las preguntas abiertas, que son las que no nos dan opciones y la persona puede contestar lo que quiera. ¿Okay? En este ejemplo que yo les puse en plataformas, pues solamente hay preguntas de elección múltiple, no hay preguntas cerradas ni preguntas abiertas. Pero si hubiera una pregunta que dijera sí, no, o sea, que las opciones de respuesta fueran sí o no, pues sería una pregunta cerrada. Y si hubiera alguna pregunta que nada más tenga líneas para que la persona escriba lo que quiera, pues sería una pregunta abierta. ¿Okay? Ahora, otros tipos de preguntas que a veces pueden confundir son las preguntas filtro. Las preguntas filtro son aquellas que me van a servir a mí como investigador para descartar encuestas que yo no vaya a incluir en mis estadísticas. Por ejemplo, estas dos, ¿sí? Cuando yo digo, indique con una X con qué frecuencia hay discusiones en su familia, si la persona me indica que nunca, y luego en la pregunta 4, ¿ha ocurrido que las discusiones en su familia incluyan golpes? Y la persona me pone que nunca, ¿sí? Pues esta persona no, o sea, su encuesta, la encuesta que me contestó, pues realmente no me va a ser útil para mi estadística porque yo lo que estoy buscando es ver si cuando hay alcoholismo hay violencia, ¿no? Entonces, bueno, estas serían preguntas filtro que me ayudan a descartar una encuesta que no voy a necesitar. Y por último, están las preguntas de consistencia, que son preguntas, en el ejemplo que yo les puse en plataforma no hay preguntas de consistencia porque era una encuesta muy cortita de solo 6 preguntas, pero si fuera una encuesta más larga, una pregunta de consistencia sería repetir la misma pregunta, pero escrita de manera diferente. ¿Sí? En teoría, si la persona está diciendo la verdad, o sea, si tiene consistencia en sus respuestas, va a contestar lo mismo, aunque la pregunta esté redactada de forma diferente. Entonces, esas son las preguntas de consistencia. Y pues ya, con eso terminaría este repaso rápido. Espero que les haya servido para tener más claro los últimos dos temas.